Bueno, pues continuamos y decíamos que va a ser un programa hoy reivindicativo y además de temas importantes, porque ¿qué hay más importante que la sanidad? Hace unos años, cuando preguntábamos a los ciudadanos cuáles eran los temas más acuciantes, pues salía el empleo, salía pues otro tipo de cuestiones, pero hoy en día no hay ninguna duda, la sanidad es lo que más se cuestiona, lo que más nos importa, lo que antaño era la joya de nuestra corona y que hoy en día tiene importantes carencias, salta a la vista. Estuvo la pandemia de por medio, pero sin duda no lo es todo. Vamos a hablar con las asociaciones, federaciones de vecinos de Bilbao y de los barrios. Concretamente hoy están con nosotros Antonio Pacheco y Jorge Horacio, son de la Asociación de Vecinos de Abusu, Auzokideen Elkartea, Asociación de Vecinos de Abusu, y les saludamos ya. Bienvenidos. Igualmente. Antonio Pacheco y Jorge Horacio. Jorge Horacio. Bueno, pues decíamos que está claro, ¿no? Salimos a la calle, ¿qué es lo que preocupa? La sanidad, los recortes tanto a nivel laboral, de servicios, listas de espera. Bueno, ha sido que se nos ha caído un mito, ¿no? Que teníamos la sanidad, que sacábamos pecho cuando hablábamos de la sanidad y hoy en día, pues qué duda cabe que las cosas han cambiado y mucho. ¿Cómo veis un poco la situación para volver a llevar a cabo esa campaña de movilizaciones que empezáis ya este jueves? Bueno, para ubicarnos un poco, nosotros pertenecemos a unos barrios de Arrigorriaga, que estamos en la Muga de Bilbao, pero compartimos con la ciudad de Bilbao, con Bilbao, compartimos el ambulatorio. Entonces, por esa razón, estamos aquí, por esa razón participamos en concentraciones ante los ambulatorios, siguiendo un poco las indicaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Vale, ¿y cuál es un poco la raíz de todo esto? Quiero decir, esta situación, ¿cuándo empiezan a notar que bueno, pues que realmente los servicios, esa raíz de la pandemia, cuando se nota que se ha desbaratado un poco todo, o ya desde antes las cosas iban funcionando a peor? Bueno, si nos remontamos al origen de la decadencia de Osakidetza de la salud pública, tenemos que alejarnos hasta la década de los 90, concretamente en 1993 se firmó el plan Osasuna Zainduz, que venía a... De la mano estaba Azcuna, ¿no? Eso es, el consejero de Sanidad entonces era Iñaki Azcuna. Era consejero todavía, sí. Que siguiendo un poco la dirección, ¿no?, tomada en Inglaterra por Margaret Thatcher, de privatizar la sanidad y considerar la sanidad pública, Osakidetza en concreto, como una empresa, considerando costes, hablando incluso de clientes, de gestión efectiva, pues ahí empezó un poco ya a decaer la sanidad. Empezaron también ahí las privatizaciones y, bueno, de hecho, podemos decir que es un poco significativo la circunstancia de que ante el buque insignia de la sanidad privada, como es IMQ, delante de ese edificio haya una estatua, un busto de... Creo que tenemos la fotografía que nos la habéis enviado porque es un poco para vosotros simbólica, ¿no?, de todo esto, ¿no? Pero bueno, en realidad eso fue, ahí tenemos esa foto, bueno, pues donde se ve al entonces alcalde Azcuna. Creo que el homenaje, bueno, lo hicieron una vez fallecido y sí, efectivamente es delante del IMQ y para vosotros esto es una circunstancia un poco, ¿no? Bueno, es una referencia porque, bueno, tenemos, viendo un poco las noticias de la evolución de Osakidetza durante los años, concretamente en el 2023, la anterior consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui, hizo un informe, a petición de Euskal Herria Bildu, un informe de las concertaciones que había realizado el Departamento de Salud vasco. Y de ese informe aparecieron pues que al menos 220 millones de euros habían sido traspasados a la sanidad pública. Y bueno, como consecuencia de esos traspasos, tendría que leer aquí una pequeña reseña que tengo porque son datos. En aquella época, y como consecuencia de esos traspasos, de esos 220 millones de traspaso a la sanidad pública, 3 exconsejeros del gobierno vasco, 2
es viceconsejeros de salud, una es subdirectora de calidad de Osakidetza y 37 jefes de servicio vasco de salud, como consecuencia de que ellos trabajan o empezaron a trabajar en el sector sanitario privado. Entonces, bueno, y sin ir tan lejos, no vamos a ir a 1923, estos días, actualmente, podemos ver en la propia Euskal Telebista, después de durante un programa de máxima audiencia, como puede ser por las noticias, ¿no? Y el programa de Eguraldia, como la presentadora del Tiempo, ¿no? De Eguraldia, es protagonista de un anuncio donde aconsejan la sanidad privada, donde hacen una propaganda de la sanidad privada, de IMQ, como hemos dicho, diciendo que los 3 meses de suscripción son gratuitos y después, claro, ya pagas si puedes y si no puedes. Pero bueno, se puede abogar por la sanidad pública, ¿no? Y tener cierta, no sé, poder hacer uso de la sanidad privada también, digo yo, ¿o es...? Bueno... en ciertas cosas, por ejemplo, te quiero decir que por muy bien que fueran las listas de espera, que fuera todo maravilloso, siempre hay gente que puede preferir tener una segunda opinión en la sanidad privada, tampoco es criticable eso. Vamos a remitirnos a un acontecimiento que está ocurriendo ahora, que es importante, y que, bueno, partió en septiembre con la creación por parte del lehendakari Manuel Pradales del Pacto Vasco de Salud, donde participan 33 asociaciones. Digamos que ese pacto, ese foro por el Pacto de la Salud constaba como de 4 capítulos, 4 reuniones, 4 encuentros, de los cuales 2 ya se han celebrado. El último ha sido el 9 de este mes de octubre y bueno, han querido comunicar cómo van esas conversaciones, ¿no? Cómo van a la vista de las personas que participan en ese foro, cómo ven la marcha del mismo, ¿no? Y bueno, por parte del Gobierno vasco dicen que el consentimiento ha sido amplísimo, que ha habido un amplio consentimiento. Consenso, quiero decir. Pero si oyes las declaraciones por ejemplo... Bueno, creo que el sindicato ELA no estaba de acuerdo, ¿no? Creo que sí, pero te digo, hablando de esa valoración y el consenso en cuanto a los asuntos tratados, por parte del Gobierno vasco dice que ha habido amplísimo, sin embargo, la principal fuerza de la oposición, como es Euskal Herria Bildu, dice que no ha habido acuerdo en absoluto. LAB muestra la misma información, que no ha habido acuerdo, y otras cuantas asociaciones también. Y de hecho, ELA asistió al primer encuentro y lo abandonó, salió de allí diciendo que aquello era una especie de teatro, que no se iba a conseguir nada y que bueno, pues que por ese camino no se iba a ningún sitio y no ha vuelto. De todas formas, tengo que decir también que, claro, ese foro ya nace un poco por lo menos limitado o, si quieres, incluso sesgado, porque una organización, por hablarlo de alguna manera, tan importante como es la OPA, que son las plataformas vascas, ¿no? de defensa de la salud, esas no han sido invitadas, que son las que pueden transmitir con mayor sensibilidad e incluso pues, claridad, ¿no? La problemática que vive la gente, el usuario, a la hora de utilizar la sanidad pública. ¿No tenéis, a ver, Jorge, si me puede contestar, confianza, digamos, en el nuevo lehendakari, que se den pasos, ¿no? Que, bueno, te quiero decir que al final darle un voto de confianza o veis que va a ser más de lo mismo que no... Siempre uno es optimista en cuanto a una nueva administración y entonces, bueno, han tomado cartas en el asunto y bueno, y están abocados a mejorar esta situación de la seguridad social. Nosotros como pensionistas vemos que el aumento de la población mayor, donde tenemos mayores problemas, que colapsamos mucho más la sanidad,
entonces nos encontramos un poquito también desatendidos. ¿Por qué? Porque siempre cuando con las dolencias que nos aquejan, en los ambulatorios, es decir, tanto los problemas de reuma como artrosis, pues están saturados de alguna manera, pero nosotros de alguna manera demandamos mejores atenciones y no que para que te vea un especialista estamos hablando de 5 meses, por más que digan que en 49 días o 45 ahora se han acelerado los plazos. No sé para quiénes, pero eso no es real. No, está claro y ahí tenéis toda la razón, que en ese terreno hay todavía que mejorar mucho, que no estamos hablando de tonterías. Está claro, es la salud y hay que, las listas de espera hay que aminorarlas y hay que acelerar bastante todo. Pero ¿cuál creéis que es un poco el terreno en el que ahora mismo está la situación más acuciante? No sé si podríamos hablar también del tema de las contrataciones, porque al final es todo como una bola, ¿no? Digamos, ¿no? Pues te quiero decir que menos contrataciones, sobre todo ahora estamos a las puertas de las Navidades, se reducen seguramente los horarios de los centros de salud, etcétera. Entonces, ¿cuál es un poco donde urge meter mano, digamos, ahora mismo? Yo creo que nosotros hemos hablado con personal de nuestro ambulatorio y nos han trasladado que lo que falta es personal médico, sobre todo personal médico. Ya de por sí la plantilla es muy ajustadita, apenas consiguen atender los puestos que están habilitados para atender a los enfermos, a las consultas. Y ocurre que cuando una persona se ausenta del trabajo por vacaciones, por maternidad, por baja laboral, no envían a una persona en sustitución, por mucho que la hayan solicitado muchas veces, no envían a una persona. Entonces ellos, los que quedan, tienen que asumir la carga de trabajo de la persona que se ha ausentado. Mayormente es eso. Y bueno, por otra parte también tengo que decir que en nuestro ambulatorio concreto, es un ambulatorio de al menos 25 años de antigüedad y la población ha ido creciendo bastante desde entonces, pero el ambulatorio se ha mantenido con los mismos recursos. Ese ambulatorio en este momento demanda pues, una remodelación, modernización. Unos servicios que la población demanda, requiere y no los tenemos, por ejemplo en nuestro barrio. Y en estos momentos, ¿creéis que están teniendo repercusión las movilizaciones que estáis llevando a cabo y que habéis llevado a cabo en el pasado? ¿Os habéis intentado poner en contacto con las administraciones? ¿Qué os dicen? ¿Os atienden? Yo he participado en alguna reunión. Claro, yo no pertenezco, digamos, a la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Bilbaínas. Sí, pero bueno, una contestación a esos actos de protesta que estáis llevando a cabo, no sé si... Yo creo que han sido multitudinarias e importantes, pero bueno, unas veces... disculpas y otras veces promesas lo vamos a arreglar, como se le ha oído muchas veces al actual Lehendakari, ¿no? Que vamos a resolver los problemas que tiene, pero en este intento, que es el Pacto Vasco de Salud, este foro que están celebrando ahora, la mayor parte de los intervinientes dicen que no se está resolviendo nada. Siendo ELA uno del sindicato representativo de Euskadi, quizás, sí. El que dice que se ausenta de ese foro porque no ve futuro y porque cree que es un teatro todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la solución, no? Porque yo creo que aquí al final se trata un poco de ceder todos, ¿no? En pro de que se llegue a un acuerdo por lo menos de mínimos, ¿no? Y si eso no se hace, pues al final, por una cosa o por otra, pues la casa sin barrer, como se suele decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la situación? ¿Se trata de volver a juntaros, de volver a intentar llevar a cabo pues otra reunión más y que cedan todos un poco las partes o...? ¿No? Porque solo Pues no se arregla, está claro. Como mencionó mi compañero el tema de los pensionistas, yo diría que en el gobierno del PP, con un 0,25% de incremento en las pensiones, hemos pasado al incremento según el IPC. Eso ha sido gracias a las concentraciones que los pensionistas de Euskadi y de Euskal Herria y de todo el Estado español han estado llevando a cabo. Sobre todo y los Euskal Herria, los de Bilbao, que han sido ahí. Y gracias a eso yo creo que se ha conseguido pues que atiendan a una reclamación que es totalmente lógica, digna y necesaria. Por la sanidad, yo pienso que tiene que ser algo parecido. Los usuarios tenemos que exigir
que volvamos a aquella Osakidetza, aquella salud pública que teníamos antaño, pues, que era el orgullo sí, desde luego, de todos. Todos los vascos, por supuesto. Y no es más que lo que necesitamos más recursos, más inversiones, más sanitarios. Claro. Hoy precisamente, bueno, pues conocíamos un informe de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, y decían las listas de espera en el País Vasco no mejoran. 49 días para el especialista y 61 días para operarse. Sin embargo, dicen, bueno, pues se reduce la lista de espera quirúrgica, pero no hasta los niveles prepandemia. Claro, depende cómo lo miremos. También decían, bueno, por ejemplo, en Navarra, o sea, en Canarias y Andalucía son de 147 y 135 días. Hombre, no podemos compararnos, ¿no? Porque nuestra sanidad siempre ha estado de otra manera. No tienen por qué ser menos que nosotros, evidentemente, ¿no? Pero nosotros tenemos que, por lo menos, recuperar lo que hemos perdido. ¿Creéis que se puede achacar una pérdida en este sentido a la pandemia? Aunque sea algo recurrente, sí que es verdad. En la pandemia se adoptaron unas medidas excepcionales que eran por consecuencia de la situación de la propia pandemia, pero después han visto que funcionaba en algún sentido y se han mantenido aquellas medidas excepcionales que se establecieron. Algunas de ellas se han mantenido, como por ejemplo es la atención telefónica, que antes no existía esa atención telefónica. Digamos que en los últimos meses la han ido mitigando, o sea, digamos que se está reduciendo esa atención telefónica, pero aún se mantiene, y se mantiene en gran medida. Es decir, abogáis por una mayor atención presencial, ¿no? Y evidentemente a las personas mayores, que yo creo que, lógicamente, pues quizás muchas personas todavía, pues con el tema de Internet, con el tema del teléfono, pues no les es suficiente. Ellos realmente quieren que les atienda a su médico de toda la vida, les mire lo que tienen, que es lo que, pues no, por lo que abogáis también, ¿no? Sí, sí. A veces con el tema este de la sanidad, siempre me gusta hablar un poquito más de nuestro barrio, que es lo que conocemos, el ambulatorio. Y entonces cuando hablas con su directora y que nos comenta la falta de médicos que hay y en las situaciones también, porque la directora tiene que estar haciendo de doctora, tiene que estar haciendo de administrativa, y bueno, y entonces hay toda una serie de tareas que no le corresponden y está colapsada. Y así sucede cuando llega la época de las vacaciones, tanto las vacaciones estivales como las vacaciones Claro. O los puentes. Entonces se ven obligados, porque no hay personal, a cerrar por las tardes. Entonces, claro, la salud... Claro, tú no eliges cuándo te vas a poner enfermo, lógicamente, si es un puente, si es unas navidades, si son unas vacaciones, y el servicio tiene que ser el mismo, ¿no? Y no luego, sé si el mismo, pero bueno, por lo menos. Y luego los puntos de atención continuada, los PAC, estos también, eso se resiente, y entonces, claro, ¿dónde va a parar la gente cuando nos encontramos malos? Antes nosotros, los de Abusu, nos derivaban a doctor Arelza. Bueno, eso se cerró y ahora tenemos que ir a Virgen de Begoña. Entonces nos queda un poco más atrás mano también, porque los medios de transporte es bastante complicadillo para llegar hasta allí, como no tenga un medio de transporte propio. Bueno, pues hacemos un llamamiento aquí también, ya en pro del barrio en sí, ¿no? Por los Sí. servicios, no solamente por la sanidad, sino por los servicios. Nos queda poquito tiempo. Hay elecciones sindicales, ¿confiáis en que, no, con ello se pueda llegar a una negociación, a un entendimiento? Bueno, va a ser una pelea, que duda cabe. Cada uno intentará arrimar el ascua a su sardina. Pero bueno, aquí es la administración la que tiene, el gobierno vasco, ¿no? El que tiene la sartén por el mango, el que tiene la facultad de mejorar la sanidad, no cabe la menor duda, y a ellos es a quienes pediríamos. Hombre, los sindicatos pueden presionar y pueden incluso organizar movilizaciones imprescindibles, pero en definitiva, si el gobierno vasco no está por la labor, no hay nada que hacer. Está clarísimo, la verdad que, bueno, no se puede decir nada porque es que la salud es lo primero, está claro, y no hay más que ver las encuestas, todos los informes, pues es lo que tiene. Y es una patita que hemos dejado coja y que hay que levantarla otra vez y echar a andar, y bueno, pues a base de movilizaciones o de lo que sea. Vosotros vais a seguir, ¿no?, haciendo fuerza, todo lo que podáis. Sí, vamos a seguir, y animaría al mayor número de personas posible que acudan a esas concentraciones,
que en principio es la única manera de que se nos oiga, que se nos vea nuestra disconformidad y al mismo tiempo estar disponibles, dispuestas a participar en concentraciones a nivel mayor, ¿no? Digamos que a nivel, no solamente a nivel de barrio, sino cuando las plataformas las convoquen, estar disponibles, estar animados y participar en ellas. Y hacer ruido, ¿no? Que es de lo que se trata. Ha habido unas reivindicaciones que han llegado a buen término. Fue la gente de la gente de Berriz, del Durán Estado, en el cual ellos se han movilizado por el asunto de que les correspondían en Berriz, que les correspondían tener 3 médicos y solamente quedó uno. Gracias a la movilización y gracias a que a veces uno se tiene que estar implicando más allá de hacer un encierro en un ambulatorio, en fin. La presión, bueno, ahí se dieron cuenta los directivos de Osakidetza que ahí hay un problema. Claro, vestimos un santo y desvestimos otro, porque el médico que han puesto en Berriz se lo han quitado a Usánsolo y se lo han quitado a Galdacao. Y entonces, pues bueno, con el tiempo, es decir, se van dando soluciones, pero a medias. Es la pescadilla que se muerde la cola un poco, ¿no? A la vuelta de la esquina, pero te demuestra una vez más que la presión popular es lo que los hace reaccionar. Y a veces hay que poner las soluciones por delante. Y además, curiosamente, bueno, no voy a llamar mayores, pero bueno, que es verdad que la gente de cierta edad es la que más se mueve, porque ahí vemos los pensionistas, los jubilados, Bueno, pues no sé, habrá que darles un toque también a las nuevas generaciones, ¿no? Para que aboguen, que al final son el futuro, ¿no? Lo que queda, y al final, bueno, pues que os estáis movilizando para que ellos muchas veces tengan unas mejoras, pero también que, pues da que pensar, ¿no? Que por algo tan lógico y tan básico como es el derecho a la salud, pues haya que estar en esa situación. Bueno, ojalá, aquí habéis tenido un altavoz y ojalá se solucione, vaya poco a poco normalizándose y se llegue a tener aquella joya que un día tuvimos, que era Osakidetza, aquella bandera que teníamos. Vamos a dar un voto de confianza. Claro que sí. Muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Y a ver si sirve para algo, a ver si la hemos sabido aprovecharla, por otra parte. Bueno, pues esperemos que sí. Ahí están, seguro que nos ven y hay alguien que seguro que dice, vamos a hacerles caso. Muy bien. Gracias, Antonio y Jorge. Y muchas gracias. Que haya suerte. Gracias. Qué ricas. Bueno, pues vamos enseguida con más cuestiones. Ahora publicidad, 2 minutos y volvemos. Moda, complementos y fragancias Idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Hola, ¿qué televisión vio usted ayer? Pues vi Telebilbao. Ayer, Telebilbao. En mi casa vemos Telebilbao. Nosotros, siempre Telebilbao. Siempre Telebilbao. Telebilbao, Telebilbao, claro.